Vamos a explicar el uso de los diferentes formatos de celdas en Excel a través de diversos ejemplos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es presionar nuestro botón del más para insertar una hoja de cálculo nueva. Una vez que lo hayamos hecho, nos vamos a ubicar en la esquina superior izquierda de dicha hoja y vamos a hacer un clic. Con esto estamos seleccionando la hoja de cálculo completa. Presionamos el botón inicio y si deseamos, por ejemplo, que el fondo de las celdas tenga un color negro, escogemos en la cinta de opciones el baldecito color negro, y si queremos que las letras sean de color blanco, presionamos flecha hacia abajo en el icono de la letra y seleccionamos el color blanco. A partir de ese momento, cualquier cosa que escribamos en esta hoja aparecerá bajo fondo negro con letras blancas. Nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la celda B3. Y estando en la celda B3, vamos a comenzar a ver ejercicios que trabajan con formatos de celdas. Por ejemplo, el primer formato que vamos a trabajar es el formato de la negrita. Para eso, en la parte inferior, escribimos el nombre del día lunes, hacemos clic ahí, utilizamos el botón de relleno para irlo copiando hasta el día domingo, y si deseamos que este rango esté con negrita, hacemos clic en inicio y escogemos este icono, el icono de la negrita. El siguiente ejemplo es el uso de la cursiva, a veces también llamada itálica. Tomemos el mismo ejemplo de los días lunes, lo copiamos hacia abajo con el botón de relleno hasta que aparezca el día domingo, y ahora en inicio escogemos la letra K de cursiva. Como se podrá notar, la letra ya no es totalmente vertical, sino ligeramente inclinada. A continuación tenemos el subrayado. Marcamos el mismo rango. En inicio escogemos el botón de la S de subrayado. Luego tenemos fuente, o también llamado tipo de letra. Marcamos el rango. En la opción de inicio, en la parte superior, generalmente por defecto aparece el tipo de letra Calibri. Presionamos flecha hacia abajo y podemos escoger un tipo de letra distinto. Por ejemplo, escogemos este tipo de letra y automáticamente cambia la fuente específica. Luego tenemos tamaño. Marcamos el rango deseado. Escogemos en el menú inicio y en la parte superior por defecto aparece tamaño 11, pero podemos cambiar a otro tamaño específico, por ejemplo 14 puntos. Otra forma también de modificar el tamaño del contenido de las celdas es marcar el rango y en la opción de inicio acá aparecen dos botones, una A mayúscula grande y una A mayúscula pequeña. Cada vez que presionamos la A mayúscula grande se produce un incremento en el tamaño de las letras. Cada vez que presionamos la A mayúscula pequeña hacemos una reducción en dicho tamaño. Esto lo utilizamos cuando queremos rápidamente y de manera visual cambiar el tamaño de las letras sin darle mucha importancia al tamaño en puntos que la letra tiene. Luego tenemos el color de relleno.
En el mismo menú escogemos el baldecito que está asociado a color de relleno, presionamos la flecha que apunta hacia abajo y aparece el mosaico de colores para poder seleccionar, por ejemplo, un color lila. A continuación tenemos el color de letra. Marcamos el rango que deseamos ver afectado y dentro del menú inicio escogemos el icono que tiene la letra A, flecha hacia abajo, aparece el mosaico de colores y seleccionamos, por ejemplo, el color amarillo. Luego tenemos la alineación derecha. Marcamos el rango que deseamos ver afectado, escogemos en la opción de inicio y acá podemos notar las tres variantes que nos permiten las alineaciones: izquierda, centrado o derecha. Hacemos clic en la opción de derecha y ya está optimizado. Luego tenemos la alineación centrada. Marcamos el rango, damos clic en inicio y escogemos este botón, que es el botón de centrar. A continuación tenemos la alineación izquierda. Marcamos el rango, damos clic en inicio y escogemos el primer icono del lado izquierdo. Si deseamos ahora trabajar con bordes de celdas, lo que hacemos es primero marcar el rango de las celdas con las cuales deseamos ver afectados los bordes, colocamos nuestro mouse dentro de ese rango y presionamos botón derecho del mouse. Esto abre lo que nosotros llamamos un menú contextual. Este menú contextual tiene una serie de alternativas. Lo que vamos a buscar es esta de acá, que se llama formato de celdas. Hacemos clic ahí y se abre una ventana. En esa ventana, que tiene varias pestañas, hay una opción que se llama bordes. Escogemos la opción de borde y nos muestra una ventana que tiene las siguientes características. Primero, la definición del color de la letra o del color del borde que va a tener. En este caso, deseamos que sea un borde de color amarillo. Luego seleccionamos de la lista el tipo de borde que quiero trabajar. Puede ser borde simple, borde doble. Escogemos uno de esos bordes. Y luego, si queremos que los bordes estén tanto en el interior de las celdas como en su contorno, marcamos los botones de contorno e interior y presionamos el botón de aceptar. Acá podemos notar que se ha generado bordes dobles en todas las celdas de nuestra hoja para el rango establecido. En este momento haremos un ejemplo para ver cómo actúan los diferentes formatos explicados hasta este momento, con un ejemplo en particular. Supongamos que tenemos el nombre, el sexo y la edad de un grupo de personas. Lo primero que notamos es que la edad, por ejemplo, debería estar centrada. Como es un número, naturalmente está apareciendo hacia la derecha. Entonces escogemos acá en la parte superior de inicio el botón de centrado. Deseamos que el dato del nombre y el dato del sexo se mantengan alineados hacia el lado izquierdo sin ningún problema. Por lo demás, deseamos que Carlos, María, Manuel, César y Carla estén en negrita, cursiva y subrayado. Por lo demás, los datos de hombre y mujer deseamos que
el fondo de la celda sea un color, digamos, azul, y las letras sean de un color, vamos a ponerle amarillo. A continuación vamos a marcar este rango, que sería el rango de los títulos, y deseo que ese rango tenga un fondo de color, vamos a ponerle marrón. Como paso seguido, deseo trazar bordes y decimos, marcamos el rango de todas las celdas y presionamos la combinación de teclas, o en este caso el botón derecho del mouse, para poder entrar al menú contextual. En este menú contextual vamos a escoger la opción de formato de celda. En la ventana de formato de celda que estamos visualizando en estos momentos en nuestras pantallas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: escogemos la opción de borde. Supongamos que yo deseo que las líneas internas de la tabla tengan un color específico. Supongamos este color de acá. Marco solamente la opción entonces de interior y doy a aceptar. Como se podrá notar, voy a hacer un clic afuera. Todas las líneas internas de las celdas han tenido ahora ese color específico, pero el contorno del rango no ha sido marcado. Entonces puedo volver a marcar mi rango. Nuevamente adentro, botón derecho del mouse, nuevamente escojo formato de celdas, aparece mi menú, nuevamente escojo la opción de borde. Ahora voy a cambiar por otro color y voy a especificar que ahora ese color quiero que se aplique al contorno, ya no al interior. Doy a aceptar y podemos notar el efecto que hemos conseguido. Las líneas internas tienen un color, las líneas externas tienen otro color. Ahora, adicionalmente, no solamente podemos trabajar lo que son colores de línea, también podemos escoger los tipos de líneas: línea doble, línea simple, línea punteada, línea gruesa, línea delgada. La precaución que siempre se tiene que tener en cuenta al momento de definir los bordes es que primero se escoge siempre el color del borde, en segundo lugar el tipo de la línea, y recién en tercer lugar dónde esto será aplicado, generalmente si es en el contorno o es en el interior. Para continuar con nuestro aprendizaje, vamos a insertar una nueva hoja de cálculo. Nos vamos nuevamente al esquinero. Vamos a escoger que el color de la letra sea blanca y el color del fondo sea negro. Nos vamos a ubicar en una celda cualquiera, por ejemplo esta celda, la celda C5. Supongamos que acá yo quiero que aparezca la palabra enero, dígito enero, y me coloco en el botón de relleno y lo arrastro hacia la derecha hasta que diga diciembre. Una vez que hemos conseguido esto, me coloco en esta celda, que sería la celda B6, y pongo lunes. Doy enter, copio hacia abajo hasta que llegamos al dato que queremos, que es domingo. Ahora bien, supongamos que esta es una tabla que registra las ventas por meses y por días de una empresa comercializadora. Por tanto,
La suma de todos los días lunes del mes de enero nos muestra una cierta cantidad que va a aparecer acá. Esta celda sería la suma de todo lo vendido los días martes del mes de enero. Como tenemos que crear números, vamos a usar la función aleatorio.entre. Aleatorio.entre. Y decimos, los números que vamos a generar al azar van a estar entre 100 y 400. Cerramos paréntesis, damos enter. Ya generó el primer número, entonces lo que hacemos es arrastrarlo hacia la derecha hasta donde diga diciembre, soltamos la presión del mouse, colocamos nuevamente nuestro mouse en el botón de relleno y hacemos doble clic hacia abajo para que llene toda la información. Ahora bien, notamos que la información, por ser numérica, o sea, ser una fórmula que está devolviendo números, está alineándola hacia el lado derecho. Entonces me voy a lo que es el formato y le voy a aplicar un formato descentrado para los números. De la misma manera, marco el rango de los meses y también le voy a aplicar un botón de centrado. Lo mismo vamos a hacer con los días de la semana. Especificamos el centrado. ¿Okay? Una vez que tenemos eso, vamos a darle un color a los títulos. Marcamos esta línea de títulos y le vamos a poner baldecito color lila. Y es más, queremos que tenga bordes de color blanco. Entonces, como el rango está marcado, aprovechamos, colocamos nuestro mouse dentro de la zona marcada, presionamos botón derecho del mouse, escogemos formato de celda, ya está el formato de celda establecido, escogemos donde dice borde. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es especificar el color blanco, digo que sea contorno e interior. Damos a aceptar y ya tenemos el título acomodado. Ahora bien, supongamos que este título lo volvemos a marcar y deseamos que esté girado, que esté inclinado 45 grados, por ejemplo. Coloco mi mouse dentro del rango, presiono botón derecho del mouse, nuevamente escojo la opción de formato de celdas y en esta ventana de formato de celdas ahora miro la pestaña que dice alineación. Hago clic en la pestaña de alineación. Noten que hacia el lado derecho aparece algo parecido a la mitad de un reloj que tiene un pequeño rombo de color rojo. Mueve ese rombo a la posición que yo deseo. Vamos a suponer que sea una posición intermedia por acá. Suelto la presión y doy a aceptar. Lo que he conseguido es que la información aparezca inclinada. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esta información inclinada, podemos marcar nuestro rango y si queremos podemos jugar con las alineaciones. Supongamos quiero una alineación horizontal además de la vertical. Entonces acá estamos marcando dos botones. Uno hace la alineación en la línea y otro hace la alineación vertical, que es hacia la columna. Siguiente paso, vamos ahora a marcar los días. Marcamos los días, aplicamos nuestra alineación centrada para ellos y luego decimos, deseamos que este rango esté en fondo de color, digamos, rojo. Y es más,
quiero que los bordes sean blancos. Entonces adentro pongo botón derecho, me voy y escojo donde está la opción de formato de celdas. En la ventana que se nos muestra, escojo la opción de borde, defino primero el color, o sea, quito la opción de automático y especifico color blanco y marco la opción de contorno y de interior. Doy a aceptar y ya está listo ese punto. Ahora supongamos que los datos numéricos también quiero que tengan bordes blancos. Marco el rango, botón derecho, nuevamente especificamos, acá sería la opción de el formato de celdas, escogemos en la opción de borde. Ok, acá tenemos que verificar siempre que no esté en la opción de automático, sino que esté especificándose un color específico. Ok, y marco la opción doble. ¿Cuál sería esa opción doble? La opción de contorno y la opción de interior. Damos a aceptar. Ok. Ahora, nuestro siguiente paso es, nos ubicamos acá y supongamos que queremos que aparezca en esta celda algo así como meses y días. Entonces, comienzo poniendo varias veces la barra espaciadora y escribo la palabra meses. Luego presiono Alt Enter para bajar de línea. Nuevamente Alt Enter para bajar de línea. Otra vez Alt Enter para bajar de línea. Y pongo días. Doy Enter. ¿Y qué es lo que se ha obtenido? Se ha obtenido una celda donde está la palabra meses y la palabra días. Como podrán notarse, meses todavía no está muy alineado hacia la derecha. Yo quiero que esté un poco más hacia la derecha. Le presiono la tecla F2 para entrar a modificar la fórmula, o en este caso continúo la celda, y comienzo a mover con la barra espaciadora meses. Una vez que está en una posición relativamente correcta, nuevamente hago clic ahí. Si se ha desfasado, nuevamente presiono F2. Acá, por ejemplo, se bajó una línea. Ese trabajo, y es un trabajo un poquito visual, ¿no? Ahí está, ya queda un poco mejor. Y ahora decimos, quiero que aparezcan bordes blancos en toda esta celda y una diagonal blanca que separe días de meses. Entonces, en este caso, presiono botón derecho del mouse y escojo nuevamente en la opción de lo que es formato de celdas. Aparece la ventana que ya nos es familiar. Escojo en la opción de borde, marco la opción de borde, y estando en la opción de borde, lo primero que hago es especificar el color. ¿Qué color le voy a poner? Obviamente color blanco. Entonces marco la opción que sería en este caso contorno o interior, que para nuestro caso funcionaría igual, y escojo acá donde están las figuritas, aquella figurita que me permite relacionar con la línea en guión, que sería esta de acá. Clic acá y doy aceptar. Al momento que yo presione aceptar, aparece justo la línea divisoria tal como nosotros queríamos que apareciera. Ahora bien, en la parte superior queremos colocar un título que abarque a todo el cuadro. Por ejemplo, vamos a poner análisis de las ventas realizadas en el año
2017 por la empresa, abrimos comillas, ABC y cerramos comillas. Ahora, supongamos que yo quiero cambiarle el tamaño, entonces me voy donde están las letras A mayúscula, 1, 2, 3. Ese creo que es un buen tamaño. Quiero que esté, supongamos, subrayado, cursiva y en negrita. Ahora, como podemos darnos cuenta, este texto no se encuentra centrado con respecto al cuadro. Entonces lo que vamos a hacer es marcar este grupo de celdas y con eso le decimos a la computadora: quiero que el título aparezca centrado en este conjunto de celdas. ¿Cómo lo hacemos? En inicio hay una opción que se llama combinar y centrar. Hacemos clic acá y automáticamente el texto se va a alinear en esa posición deseada. A continuación, deseo colocar un mensaje o un comentario en esta zona. ¿Ok? En esta zona, pero quiero que el mensaje aparezca echado. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para que esto no esté demasiado pegado hacia el lado izquierdo de la hoja de cálculo, voy a presionar el control más. Se aparece una ventana y en esa ventana voy a escoger que quiero insertar toda una columna. Doy a aceptar. Esto lo hago para que el texto no aparezca demasiado pegado a la esquina. Y voy acá a escribir una frase. Voy a escribir una frase en esta celda. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a decir, por ejemplo, los datos considerados en Alt Enter para bajar de línea. Esta tabla han sido obtenidos en febrero, pero el en solamente voy a escribir hasta el en, al enter, febrero del 2018, y en ese momento doy un enter. Podemos notar que toda la frase se ha pegado en esa posición. Lo que voy a hacer ahora es marcar el rango desde esa celda hasta esta celda inferior. Con eso le estoy diciendo a la computadora: quiero que esa frase abarque ese conjunto de celdas. Entonces, en inicio voy a escoger el botón que es combinar y centrar. Una vez que está combinado y centrado, lo que quiero es que este texto esté girado. Entonces presiono botón derecho del mouse y en el menú contextual lo que voy a escoger es la opción de formato de celdas. En la opción de formato de celdas voy a escoger lo que es alineación. Y luego en alineación tomo este pequeño rombo y lo giro hasta llegar a la parte superior. Con eso le estoy diciendo que quiero que el texto esté rotado. Presiono aceptar para dar mi conformidad y podemos notar que el texto ya está rotado en esta zona, pero no está alineado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a los botones de alineación y decimos: quiero un alineado centrado tanto horizontal como vertical. Ahora, si deseamos que esta celda
tenga algún color específico, entonces de repente podemos escoger el balde, ¿no? Y en el balde especificar un color determinado, el que nosotros deseemos. Ahora, hay que notar que producto de la creación de este texto, lo que se ha producido es un efecto colateral. Las líneas o celdas de color guinda, o lila en este caso, han sido incrementadas y meses con días ya no se ve tan bien porque la línea diagonal está cruzando a la palabra meses. ¿Cómo solucionamos eso? Colocando nuestro mouse justo donde sería la posición de el límite inferior de nuestra celda y comenzar a disminuir la altura de la fila. Y podemos observar que se comienza a arreglar el problema. ¿Ok? Por tanto, esta situación que se estaba presentando era básicamente por el tamaño que se había considerado al momento de escribir el texto. Pero luego podemos reajustar el tamaño, en este caso de la fila, para poder solucionar cualquier problema que pudiéramos haber tenido al momento de trabajar nuestra data. Insertemos ahora una hoja de cálculo adicional e igualmente vamos a colocarle el fondo que nosotros queremos. En este caso, fondo de color negro con letras de color blanco. Nos vamos a ir, por ejemplo, a esta celda que sería la celda C5 y vamos ahora a trabajar los formatos que principalmente se enfocan en los números. Comencemos con el formato de moneda. En el formato de moneda, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar un número aleatorio. Ponemos igual aleatorio.entry. Vamos a poner un número entre 1000 y 10.000. Y a ese número lo vamos a dividir entre 20. Damos enter. Eso lo hago para que haya decimales y lo copio hacia abajo. Ahora bien, si nosotros queremos que, por ejemplo, los números sean de mayor tamaño, lo único que tendremos que hacer es presionar F2 y ya no ponemos que sean de 10.000, sino podemos poner que sean de 100.000. El aleatorio, por tanto, iría de 1000 hasta 100.000. Doy enter y nuevamente volvemos a copiar hacia abajo con el doble clic para poder conseguir lo que queremos. Supongamos ahora que tenemos esta lista de números aleatorios. Podemos nosotros entrar con nuestro mouse a esta zona y presionar el botón derecho del mouse. En el botón derecho del mouse escogemos lo que sería el formato de celdas. Hacemos clic en el formato de celdas y ahora nos vamos a concentrar en esta zona izquierda. En esta zona izquierda hay varias alternativas. Vamos a ir comenzando, por ejemplo, con una de ellas. Primero escogemos la opción de número y dentro de la opción de número vamos a escoger, por ejemplo, lo que es moneda. Cuando escogemos la opción de moneda, automáticamente nos saca una lista de posibles alternativas que podemos usar con la moneda que estamos trabajando, con este caso el símbolo de soles. Si yo en vez de soles quiero trabajar con dólares, en esta zona de acá cambiaría el símbolo monetario de soles por dólares. Doy a aceptar y ya tenemos el primer ejemplo. Hay que notar lo siguiente. Si nosotros modificamos el ancho de la columna, vamos a notar que el símbolo monetario se pega al lado izquierdo del número en sí.
A continuación, trabajamos el formato de contabilidad. Generamos números aleatorios de la misma manera, marcamos el rango, presionamos el botón derecho del mouse, escogemos donde está formato de celdas. Una vez que escogemos la opción de formato de celdas, nos vamos acá y especificamos la opción de contabilidad. Notar que también tiene la posibilidad de cambiar el símbolo monetario y cambiar la cantidad de decimales con las cuales se va a trabajar la respuesta. Vamos a dejarlo en 2, damos a aceptar. Y la diferencia con el formato de moneda es que en el formato de contabilidad el símbolo monetario aparece pegado al margen izquierdo de la celda y, como se puede notar, separado del número. A continuación tenemos el formato general. El formato general lo que hace es quitar cualquier formato que exista en la celda numérica. Por ejemplo, acá tenemos un formato de moneda que ya está preestablecido. Voy a aplicarle el formato general. Tengo dos alternativas. Presiono el botón derecho, formato de celdas, y entro por la opción de general, o si prefiero en la opción de inicio, acá en la parte superior central dice moneda, presiono flecha hacia abajo y escojo la opción general. Lo que hace es quitar automáticamente todo formato de la celda previamente definida. Para el formato porcentaje, vamos a generar un número al azar que esté entre 0 y 1 y tenga decimales. Para eso vamos a usar una función que se llama simplemente aleatorio. Abrimos y cerramos paréntesis, damos enter. Esta función genera números entre 0 y 1 que contienen decimales. Si ya tenemos esto definido, ponemos poder botón derecho, escogemos en la opción que nosotros vamos a llamar formato de celdas, especificamos dentro de esta ventana lo que sería la opción de porcentaje. Y acá tenemos la posibilidad de indicar con cuántos decimales deseamos trabajar este porcentaje. Le voy a decir con 0 decimales. Damos a aceptar y acá está el formato mostrado. Para el ejemplo de fracciones, hemos ingresado números con un decimal, tal como se muestra en este ejemplo. Luego, ¿qué hacemos? Marcamos el rango de los números. Nuevamente, botón derecho, escogemos la opción de formato de celdas. En la parte del lado izquierdo, escogemos donde dice fracción. Y acá tenemos que especificar el tipo de fracción, con un dígito o dos dígitos. Vamos a suponer de un solo dígito, solamente hay una fracción de un solo dígito decimal. Damos a aceptar y automáticamente la computadora convierte los números decimales en sus respectivas fracciones. Ahora bien, si queremos una digamos mayor precisión, nuevamente ponemos por el botón derecho, escogemos nuevamente la opción de formato de celdas, escogemos nuevamente donde está la fracción, pero ahora decimos queremos con 2 dígitos. Damos a aceptar y lo comienza a trabajar a 2 dígitos. Para trabajar el formato de fecha corta, vamos a usar una función aleatorio .entre entre los números 35.000 y 40.000. Hacemos doble clic hacia abajo para que los números se copien
Y luego acá en la parte superior donde dice general, presionamos flecha hacia abajo y escogemos de la lista de alternativas lo que para nosotros sería fecha corta. Ya tenemos los números expresados en fechas. Continuemos ahora con el formato de fecha larga. Para este ejemplo se han generado números aleatorios entre 35.000 y 40.000. Marcamos el rango. Nuevamente, acá en la parte superior, dentro del menú inicio, donde está general, presionamos flecha hacia abajo y ahora vamos a escoger la opción de fecha larga. Y podemos observar cómo muestra la información en Excel. A pesar que la celda es una celda numérica, al yo escoger el formato de fecha larga, muestra la información de la fecha como si fuese una oración. Cuando digo que es como si fuese una oración, significa que la celda sigue siendo una celda numérica, pero a través del formato yo he cambiado la visualización de la celda para mostrarlo como una oración. Por lo tanto, el contenido de la celda no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la estética de la misma. Para cualquier operación que queramos hacer, estas celdas siguen siendo celdas de tipo numérico. Ahora trabajemos un formato personalizado. El formato personalizado es el formato que es creado por el propio usuario final y que se crea precisamente porque el Excel no tiene preestablecido el formato deseado. Supongamos que en esta columna vamos a usar una función aleatorio.entre entre el número 2 y el número 99. Doy Enter, genero el doble clic hacia abajo. Acá están los números generados al azar. Me voy a la parte superior, aplico el botón descentrado. Supongamos que estos números son cantidad de libros que han sido comprados o adquiridos por la empresa. Y yo deseo que acá aparezca la palabra libros al costado del número. Si yo escribo acá al costado libros, esta celda pasaría a ser una celda de tipo texto o una celda de tipo fórmula. Yo lo que necesito es que esta celda siga siendo una celda de tipo numérico. ¿Cómo lo consigo? Marcamos este rango y entramos por botón derecho, escogemos la opción de formato de celdas y acá en la parte superior escogemos la opción personalizada, que es precisamente la última que aparece aquí. Cuando escogemos la opción personalizada, aparece una serie de ejemplos de instrucciones o formatos que yo podía aplicar para mi problema en particular. En este caso, yo no quiero ninguno de esos formatos, quiero mi propio formato. Entonces, donde está tipo, lo borro y digo, ¿cuántos números voy a trabajar? Voy a trabajar un número de 2 cifras. Pongo 2 michis. Cada michi representa una cifra del número. Abro comillas, pongo espacio en blanco y digo libros. Cierro comillas. ¿Qué es lo que estoy diciéndole a la computadora? Le estoy diciendo que al costado derecho del número de 2 cifras coloque la palabra libros. Pongo aceptar y ya aparece la información ahí. Ahora bien, como se podrá notar, aparece el número
pegado a la palabra. ¿Cómo corregimos eso? Nuevamente, presiono botón derecho del mouse, escojo nuevamente la opción que sería formato de celda, nuevamente entro por la opción personalizada y lo que hago acá es muy simple. Donde está la palabra libros, ok, voy a volverla a escribir acá, vamos a volverla a poner, pongo nuevamente numeral, abro comillas, dejo un espacio en blanco después de las comillas. Entonces, miren cómo está trabajándose acá. Es 2 michis, abro comillas, un espacio en blanco, libros, cierro comillas. Al dar a aceptar, automáticamente esto se corrigió. ¿Cuál es la ventaja de este método? Desde el punto de vista visual, se tendría la impresión que la celda es de tipo texto, porque estamos mezclando números con palabras. Pero si ustedes observan acá en la parte superior, el contenido de la celda es una función aleatorio.entre que, como bien sabemos, devuelve un número. Por tanto, la palabra libros no está contenida en la celda, está puesta en la zona del formato de la celda. Por tanto, no afecta cualquier cálculo numérico posterior. Un ejemplo, nos ubicamos acá abajo, decimos, quiero hallar la suma, abrimos paréntesis, de todas estas celdas. Cerramos paréntesis, damos enter y la máquina perfectamente nos puede hallar la respuesta. Inclusive, automáticamente copia el formato personalizado. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto tuviera una mejor presentación? Simplemente nos vamos a poner el botón de centrado. Veamos otro ejemplo de formatos personalizados. Supongamos que creamos una columna donde hemos puesto números aleatorios entre 2 y 99. Centramos esta columna, para eso marcamos el rango, entro por inicio y escojo el botón de centrado. Ahora, quiero aplicar un formato personalizado para que en vez de este número aparezca la siguiente frase. Tengo el número que aparece ahí, espacio en blanco, lapiceros. Y entonces decimos, ok, botón derecho, escogemos nuevamente la opción de formato personalizado, o formato de celdas, perdón. Nos vamos acá en la opción de personalizado, y acá en la parte superior donde dice general, lo marco, borro el contenido, pongo comillas, tengo espacio en blanco, comillas, ok, luego de las comillas pongo dos símbolos numerales. Esa es la zona donde estaría apareciendo las cifras del número. Abrimos comillas y pongo lapiceros. Cerramos comillas. Hay que notar que luego de la apertura de la comilla se puso un espacio en blanco antes de colocar lapiceros. Eso se hace para que la palabra no se pegue al número. Ponemos a aceptar. Si sale numeral, significa que el ancho de la columna es demasiado angosto para poder mostrar el resultado completo. Modificamos el ancho de la columna y ahí está nuestra respuesta. ¿Qué es lo interesante de estas celdas? Que estas celdas son de tipo numérico. A través de un formato yo le doy la impresión al usuario final que la celda es de tipo texto. Pero para cualquier efecto matemático, esta es una celda numérica. Por tanto, yo puedo decir igual suma, abro paréntesis,
marco el rango de las celdas hacia arriba, cierro paréntesis, doy enter y me da la cantidad total que tengo. Si yo quiero que esto tenga una mejor presentación, le aplico un botón de centrado y el problema está resuelto. Como paso final, vamos a trazar bordes a esta tabla que acabamos de crear. Marcamos el rango de las celdas. Una vez que lo hemos marcado, ponemos botón derecho, escogemos dice formato de celdas, la ventana la coloco acá en la parte central, escogemos borde. ¿Qué borde vamos a escoger? Vamos a escoger un borde de color blanco. Marcamos la opción de contorno e interior. Vamos a aceptar. Ya están los bordes. Ahora, nosotros notamos que acá no están muy bien las alineaciones. Las alineaciones acá están un poco defectuosas. Entonces marcamos la línea de los títulos y nos vamos acá hasta inicio y le decimos: quiero que los centres tanto horizontal como verticalmente. Y ya está. Ya ajustó esa posición. Ahora quiero que toda esta zona, esta línea, vamos a marcarla, esté en fondo de color marrón. Entonces escogemos el balde y escogemos el color marrón. Por lo demás, ya es juego y gustos, ¿no? Supongamos que esta columna quiero que esté centrada. Entonces aplicamos el botón de centrado. Y así podemos ir jugando con las diversas alternativas que tenemos. Ahora bien, si nosotros repasamos un poco los conocimientos de modificar ancho de columna, si yo detecto que las columnas son demasiado anchas para el contenido que tienen, lo que puedo hacer es disminuir sus anchos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ubicamos en la columna C y marcamos todas las columnas. Una vez que hemos marcado todas las columnas, coloco mi mouse en el límite entre las columnas C y D. Cuando el símbolo del mouse, tal como se está viendo, pasa a ser una doble flecha partida al medio, rápidamente presiono 2 veces el botón izquierdo del mouse. Y lo que conseguimos es que la computadora determine cuáles son los anchos óptimos para que la información se vea correctamente en pantalla.